¿Qué tal? Buenas tardes. Los estoy saludando desde la cámara de Sergio González, que ayer se convirtió en una especie de sobreviviente de la locura atroz de esas marchas de derecha que ya no reparan en nada. Él estaba junto a Lautaro Maislin en medio de tantas agresiones. Parece mentira que esa gente tan cobarde, que vaya también contra quien no está haciendo otra cosa que sosteniendo trabajosamente una cámara y además teniendo que realizar su trabajo artístico. Una cámara. La vida de Pino Solanas fue también una cámara. Si filmara su propia vida, encontraríamos a un hombre sensible, comprometido y sumamente talentoso. El cine que hizo Pino Solanas es inolvidable. Su participación en la política y tiene los rasgos discutibles de cualquier hombre que se mete en el barro de la política y que tiene que pelear con errores, con aciertos, pero siempre queriendo lo mejor. Eso no se le discutió jamás a Pino. Nosotros vamos a hacer una síntesis del hombre del cine, pero al mismo tiempo de la política, cuando defiende el valor de este sur, de nuestro sur, de ese sur al que se vuelve tantas veces, como él mismo compuso con la música de Piazzolla y la voz de Roberto Goyeneche. Política británica, Irigoyen y Perón de Scalabrini Ortiz. El modelo argentino y la hora de los pueblos. Subversivo. La Biblia latinoamericana. Visualmente. Historia de la sexualidad de Foucault. Inmoral. Pablo Freire. Antonio Gramsci. Sartre. Peronista. Nicolás, ¿cómo iban a realizar el proyecto Sur? ¿Con qué recursos iban a realizarlo? Con la gente. La gente. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? El deseo. ¿Qué? El deseo popular. ¿Cómo dice? No darse por vencido, insistir, obstinarse en el deseo. ¿De qué me está hablando? Del viejo anhelo. El sueño de los sueños. Coronel, ¿qué está diciendo este hombre? Mire, general, si ustedes no saben lo que es el sur, es porque son del norte. Queremos generar en América Latina una nación independiente, por supuesto, donde podamos realizar la utopía de un humanismo, de un socialismo a rostro humano, ¿me entiendes? Aquella utopía de la libertad con la utopía de la justicia social y un territorio libre de guerras o experimentos tóxicos o agrotóxicos. Esta es un poco la idea, la suranidad. Nosotros queremos realizar la suranidad, somos suristas. La utopía vista desde el sur. A veces nos pensamos el sur del sur. A eso dedicó también su vida como artista Pino Solanas, que murió en París como si fuera un destino, una ciudad que le perteneció desde la que hizo una de sus grandes películas, El exilio de Gardel, y siempre referido al mundo de la cultura. Ese sur de Pino late todavía, late en Bolivia, late en la Argentina, ese sur democrático, eso que se imagina inclusivo de toda la gente que todavía está en los sectores medios o en los sectores vulnerables. Es un grito de esperanza, una utopía posible. Y hoy, en el abrazo de Alberto Fernández y de Evo Morales, en La Quiaca, todos tuvimos una emoción que no nos abandonó en todo el día. En ese abrazo de corazón de Alberto Fernández y de Evo Morales, parecían estar contenidos todos los sueños del sur de Pino. Al expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Saima, a cruzar el puente internacional. El líder aymara Evo Morales Saima retorna a su patria. En estos momentos cruza el puente internacional acompañado del presidente de la Nación Argentina. Pisará suelo boliviano, cumpliendo con la promesa de Tupac Katari. Volveremos y seremos millones. Hoy, Argentina y Bolivia se unen en fragado en la memoria de todos y todas. Esta recepción histórica
de representantes mineros que se encuentran en este momento con Evo Morales Saima y el presidente de la Nación de Potosí y el alcalde de Villazón. Somos testigos. Ese cruce, ese puente, es todo un símbolo. Del otro lado del puente lo esperaba, podríamos decir como Benedetti recordábamos hoy, del otro lado del río, en este caso del puente, me esperan un durazno y un país. A Evo Morales lo está esperando un país para abrazarlo y para decirle nuevamente gracias. Gracias por haber permitido sentar las bases que ahora hacen posible el retorno urgente de la democracia de Bolivia. Mientras tanto, Alberto Fernández, convertido en esta parte de la historia de nuestra América Latina en un personaje trascendental en función de lo que hizo por Evo y por Bolivia, fue saludado especialmente por el Parlamento boliviano. Alberto Fernández ayudó a salir a Evo Morales de Bolivia, quizás ayudó a salvarle la vida, y después, en medio de toda la conmoción internacional que provocaba la presencia de Evo, sostuvo a Evo Morales en la Argentina y le permitió hacer a Evo Morales todo aquello que lo mantenía ligado permanentemente a su país. Por eso el aplauso en el Parlamento boliviano. Y a ustedes, Nada que agradecer, nada que agradecer, nada que agradecer. Gracias. Viste cerca todos. Ahora también. Han sido horas de extraordinaria alegría, escondidos los que dieron el golpe de Estado, escondida Yáñez sin tener rostro para poder aparecer en todas las ceremonias que se realizaron, restituido Evo en el corazón del pueblo. Faltaba un milagro más en el camino de Evo, el encuentro con Milagro Sala. Gracias por su lucha, gracias por su ejemplo, gracias por resistir todo lo que han resistido ustedes. Yo la verdad que volvimos a nacer con ustedes, volvimos a nacer de nuevo como pueblo original, volvimos a nacer. Gracias. Callaya, Yasurupá y Muranta. Y mientras tanto, el presidente Luis Arce asumía, a nombre de Evo, pero también a nombre de un señor que ha tenido una enorme responsabilidad en lo que hizo Evo con Álvaro García Linera, porque este hombre que es el presidente ahora de Venezuela, mucho tiene que ver con lo que económicamente realizó Evo en su país, y por lo tanto despierta una enorme esperanza a partir de este discurso unificador que presentó. Desde sectores minoritarios de la población, como quedó en evidencia en las elecciones de octubre pasado, se quería una democracia solo para unos pocos. En los hechos, estos sectores minoritarios levantan la bandera de la democracia solo cuando les conviene. Y cuando no, recurren a la desestabilización, a la violencia, a golpes de Estado para hacerse del poder. Lamentablemente, algunos grupos quieren volver a la democracia excluyente, mutiladora de nuestra plurinacionalidad, en la que no participen aquellas mayorías que con el esfuerzo de su trabajo hacen posible la Bolivia de todos los días. Sin embargo, a pesar de esas condiciones adversas, a pesar de que la participación del pueblo estuvo amenazada por la violencia desde el gobierno de facto y grupos paramilitares, en las elecciones del 18 de octubre obtuvimos una histórica victoria en las urnas con más del 55%. El discurso de Luis Arce, naturalmente recordando todo lo que ha vivido en este periodo su país. Enhorabuena, Bolivia empieza otra vez el camino que nunca debió abandonar. Dijo Luis Arce, aquellos que mencionan la democracia cuando les conviene, y es verdad,
Pasa en la Argentina, pasa en los Estados Unidos, ocurre en muchos lugares. Y fue en Bolivia donde sucedió, pero también donde pudo reaparecer brillantemente con todo el colorido de la bandera de Bolivia y con toda la esperanza del pueblo boliviano. Algo que sucedió muy interesante, como diciendo, América está otra vez en un camino interesante, valioso, es que retiraron de la Embajada de Venezuela el retrato de Guaidó. El personaje tenía su retrato allí en la Embajada de su país en Bolivia, porque claro, Yáñez es lo que es, y Luis Arce también es lo que es. Ahí está el momento en el que van a retirar el cuadro de Guaidó, todo un símbolo, no solamente para Bolivia, sino para Venezuela y diríamos para toda América, porque detrás de Guaidó está el reconocimiento de muchos de los países de nuestra América del Sur y el de Estados Unidos, y Guaidó es nada, no existe Guaidó salvo en la fantasía antidemocrática de quienes han luchado de todas las maneras con el bloqueo sobre Venezuela. Bolivia muestra su carácter al tomar esa decisión que es simbólica, que no tiene otra importancia que esa, y no menos tampoco que el valor simbólico. Mientras tanto aparecen los personajes que siempre tienen algo para decir, y por supuesto, ahí, para decir negativamente, para negar los valores de la democracia, de la integración, del respeto por los derechos humanos. ¿Quién puede ser sino el cada día de Pichetto? Porque está hecha por actores supuestamente identificados con pueblos originarios. Puede haber alguno, puede haber un grupo que devenga de familias de origen de pueblos originarios, porque la demanda es integral, porque de repente van a pedir la creación de un Estado autónomo. Es realmente disparatado. Estaba un poco exaltado Pichetto porque un amigo de ellos ha perdido las elecciones en los Estados Unidos. Para nadie que conozca un poco la historia de Biden es el desideratum, pero mucho mejor. Incluso para la Argentina, no cabe dudas, aunque él fue perjudicial en los tiempos de la Guerra de Malvinas, pero es una cosa completamente distinta a Trump. Es decir, cualquier ser humano que tenga un poco de sensibilidad, de seriedad y de cordura, ya es distinto a Trump. Trump, por supuesto, se está despidiendo como lo que es, un fascineroso, que resiste y que va a hacer un papelón en la Casa Blanca si se quiere quedar, porque lo van a sacar. Esto va a suceder y sería lindo verlo. Que no quiera irse y que lo saquen colgado de las axilas, con los pies en el aire, que lo tiren afuera en la vereda de la Casa Blanca, es lo que se merece alguien que hizo tanto daño a la humanidad, a los valores de la política, a los valores de la democracia. Ahí está con su tuit diciendo que hubo fraude, echó al ministro de Defensa, al secretario de Defensa en esta jornada, es decir, sigue dando manotazos enloquecidos, enceguecidos, un personaje que enhorabuena entrará prontamente a ser parte nada más que de una historia nefasta, vivida por los Estados Unidos, pero también soportada por nosotros. Nunca debemos olvidar que fue Trump el que le regaló poco menos para que lo fugaran del país sus amigotes, $50.000 millones a Macri, con el propósito geopolítico de que quedara a la derecha gobernando en la Argentina. Allí está Biden, por el contrario, mucho más sereno, mucho más firme, tras la victoria, por otra parte, diciendo que quiere un país unido. Será difícil. I must admit it surprised me. Tonight, we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow, bring a better day. And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Todavía hay algún recorrido que tendrá que afrontar, pero nadie duda. Es imposible imaginar que Biden no asuma en enero. A todo esto, los números para la Argentina ya fueron mejores, tan solo porque no está Trump.
podemos decir porque está Biden, yo creo que mucho más porque no está Trump. Los números de las acciones, en la bolsa, las cotizaciones de la Argentina se fueron para arriba. En el mundo se ha producido también una recuperación económica por el tema de la vacuna, eso que la Argentina acuna de una manera muy especial contra todos los enemigos, contra toda esa ordinaria manera de comportarse de un buen sector del periodismo, el dominante y sus acólitos. Veamos los festejos, como si efectivamente se hicieran cargo de lo que está sucediendo en el mundo, de las cosas que han cambiado para mejor. Al no estar Trump, los demócratas salieron a las calles de todas las ciudades de los Estados Unidos para expresar su alegría. Era doble. Por un lado, retomar el poder. El triunfo político siempre a los adherentes les provoca felicidad. Pero en este caso, era sacarse de encima ese hombre tan indeseable, tan hipócrita, llamado Donald Trump. Los estadounidenses que no votaron a Trump saben perfectamente que esta vez el triunfo vale doble. Y los que votaron a Trump, 70 millones de personas, seguramente no tendrán para reconsiderarlo, porque ya están también perdidos como tales, como votantes. Es increíble, que al cabo de 4 años Trump haya tenido 70 millones de norteamericanos respaldándolo. Pero ha perdido un baluarte de la derecha, como muy bien dice Pablo Iglesias. Mayor amenaza contra la democracia en estos momentos sea una ultraderecha golpista, que además es una ultraderecha que cada vez se organiza más a nivel internacional y que asume solamente la democracia cuando ganan ellos. Trump es el modelo para buena parte de las ultraderechas de todo el mundo, y eso lo estamos viendo en América Latina y en España. Y hay un elemento común a todas las ultraderechas, y que es la manera en la que utilizan el poder mediático. Cuando uno compara en cualquier país, digamos, la correlación electoral, las opciones políticas que vota la gente, y después ve la oferta mediática, ve que la sobrerepresentación de la derecha mediática es siempre abrumadora. ¿Cómo es posible de que, a pesar de que la derecha mediática tenga ese enorme poder, haya opciones políticas de izquierdas que ganen? Bueno, por ese enorme descrédito que se ha ganado a pulso la derecha mediática. La pandemia está poniendo encima de la mesa no solamente un nuevo momento neokeynesiano a nivel mundial, sino que ha dejado claro que lo que más protege a cualquier sociedad de una catástrofe como esta es la fortaleza de los servicios públicos. Y que eso, por definición, es incompatible con el neoliberalismo. Que en la Argentina no ha bajado un solo peldaño durante la pandemia. Son los servicios públicos, es el Estado presente. Esto es lo que quiere Pablo Iglesias. Mientras que, por supuesto, los neoliberales, los seguidores de Trump, detestan. Pero nosotros, mientras tanto, nos estamos manejando con mucha expectativa de un Estado presente. Por ejemplo, ahora, comprando con rapidez, con una particular celeridad, las vacunas que serán necesarias para salir de esta etapa tan lamentable que nos ha tocado vivir a la Argentina y a toda la humanidad. Ya está en marcha también la vacuna Pfizer, y esto es valioso porque la Argentina va a comprar también esas vacunas. Todas las que vengan serán bienvenidas, porque serán la salvación para la Argentina, para la salud y también para la economía del país. Esa recuperación que se da económicamente en el mundo entero también viene con la Argentina. Además de las medidas económicas tomadas por Martín Guzmán la semana pasada, este dato de la victoria de Biden y la certeza de que vamos a tener las vacunas y que será muy pronto, mejoran todas las perspectivas económicas. Mientras tanto, van permaneciendo en su obsesión antivacuna muchísimos comunicadores en la Argentina. Están de un lado que, por lo menos a quien lo mira de le parece sumamente equivocado. Es dar pasos muy pero muy en falso. Y han mentido, y esto trasciende en el mundo. Esa joven rusa, Inna Afinogenova, dice en una presentación que ha hecho todo lo que es bueno saber de la vacuna. Se lo vamos a ir presentando poco a poco en esta columna porque tenemos muchos materiales, pero empecemos.
El gobierno argentino anunció la adquisición de 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus y, a juzgar por la reacción de buena parte de la prensa del país, más bien parece que Alberto Fernández hubiera acordado el desembarco de miles de soldados del Ejército Rojo para imponer la enseñanza del idioma ruso en las escuelas primarias. Hablando en base a lo que uno lee, y tenés problemas. Rusia de por sí es un problema. Porque yo siento que la vacuna rusa es menos confiable que la de Oxford. Pues un soldado ruso de eso con lo que se enfrentaba a Rocky. Sí. Aunque el tono amarillista y guerrafriesco de los grandes medios cuando se trata de temas relacionados con Rusia es ya algo habitual en el panorama mediático, en esta ocasión nos llamó la atención el inusualmente elevado número de inexactitudes, dudas sembradas, medias verdades o mentiras frontales con el que se abordó la noticia. Eran 70 hace muchos meses. Había hombres y mujeres, 2 mentiras ya, porque no son 70 horas, sino que son miles. Y cuando fueron 70 también fueron hombres y mujeres. Todo lo que se ha dicho sobre la vacuna, en medios como Clarín, Nación, etcétera, todo es mentira. Ahora, ¿cuál es el propósito de tanta falsedad? Ir contra la vacuna es ir contra el gobierno, pero también es ir contra el país ahora. Lo quieren enfermo y lo quieren empobrecido porque ellos piensan que de esa manera, adoradores del desastre como son, pueden recuperar el poder. Ahí apareció patético Mauricio Macri, queriendo sacar un fruto de todo esto, haciendo el ridículo además porque sacó un tuit por Biden, pues lo borró porque medio se arrepintió. Ustedes se acuerdan, el mamarracho que fue el comportamiento con Clinton, Trump, dijo que estaba loco. Él se jugó desde acá por Hillary Clinton, después no sabía cómo pedirle disculpas, siempre haciendo pasar vergüenza de alguna forma a su propio país, como lo hizo también en el tema del Ara San Juan. Ahora sabemos la verdad desnuda, la que siempre los familiares y su notable abogada Valeria Carreras hicieron saber, dijeron, pelearon, lucharon en todos los frentes. Ocultó el gobierno de Macri. Esto es una monstruosidad, que sabían dónde estaba el Ara San Juan. De todas las maneras que uno pueda imaginar, él y Aguad, mucho menos presentable todavía, le mintieron al país, a los familiares, se rieron de todos nosotros. Ahora, primero vamos a escuchar a Valeria Carreras y después a Maceo, el contraalmirante, que en sus declaraciones dijo la verdad, la siempre conocida verdad por los familiares, la desconocida por el resto del país. Para este tipo de horrores siempre está presente la colaboración de la pata civil. Sin la colaboración de la pata civil, como en el proceso, como en las Malvinas con el vamos ganando, no hubiera sido posible el ocultamiento de todo lo que pasó y de todo lo que le hicieron a las familias del Ara San Juan. Porque sin una pata civil no hubiese sido posible que un vocero como Balbi dijo: tenemos un contacto detectado por el Cabo de Hornos chileno, estaría a 940 metros de profundidad, pero no creo que sea porque mide 30 metros. Cuando encontraron el Ara San Juan estaba reducido sus 2.000 toneladas, sus 59 metros, a 33 metros. Las familias sentían, nos mienten, la Armada lo sabe lo que pasó, y mira cómo sabían y cómo querían ocultarlo. Mi carrera, que fue el cierre del caso SAR, teníamos detectada la posición del submarino, y por eso habíamos coordinado con la Marina Británica el pedido el día 5 de diciembre, el pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en 2 cañadones, que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos. Hubo submarinistas que se fueron en el buque con la cápsula de rescate, operando con la Marina de los Estados Unidos. O sea, eso muestra que la confianza internacional existe en nuestra gente. Haberse quitado democráticamente de encima a Macri y todo lo que representa es como volver desde el fondo del mar para la Argentina. Es como encontrar otra vez la superficie, todavía sin poderse sostener plenamente, pero respirando afuera de las aguas. Porque de verdad, esto es una atrocidad. Siempre hemos mencionado que Macri fue
en jogging, porque estamos jugando un partido de pádel, lo suspendió, dijo ya vuelvo, tengo que ir con esta gente de Lara. Y fue, y les habló así, impresentablemente, a quienes estaban sufriendo y querían ver en la figura de quien presidía la República nada menos algo serio. Era imposible de encontrar esto. Pero esas eran las críticas que surgían. Ahora sabemos que todo fue un gran disparate, una inmensa mentira de parte de Macri y de todos los que lo acompañaron. Gente que ahora va a la plaza, al Obelisco o a la Plaza de Mayo. No son muchos, pero gritan, están locos, son provocadores, se hacen notar y tienen periodismo que los acompaña y el periodismo que va siempre a todas las marchas, como en el caso de C5N. Pero a ellos los transmiten de una manera especial y les ponen pantalla partida de 20 lugares, un auto, una bandera, 15 tipos en algún lugar, 20 en otro, y suman con unos pocos miles que consiguieron llevar al Obelisco y creen que el país se ha movido. 8ª marcha contra el gobierno, dijo hoy en su título el diario La Nación. Y así viven jugando. Bueno, la marcha está representada quizás en su valor por este clip de voces norteamericanas contra el resultado de las elecciones y de voces argentinas que también están contra el resultado de las elecciones, aquellas del año pasado. Cornudo, están pagados estos hijos de puta, ladrón. Bueno, están pagados, ladrón. ¿Querés decir algo bien o no? Sí, que sí, la concha de tu madre te quiero decir. ¿Algo más? Te vas a saludar a Cuba, hijo de puta, ¿a Cuba? Bueno, gracias. Esto es un fraude y a todos los comunistas de los Estados Unidos lo único que les prometo es plomo y sangre. Este país jamás y nunca va a ser comunista. Primero muerto. Se tiene que acordar que a partir de esta muerte del kirchnerismo y esta reverenda hija de puta de Cristina, decir que esa hija de puta la mató, nos mató porque si esto... ¿Usted está diciendo que Cristina mató a...? Sí, sí, lo digo. ¿Qué pruebas tiene? No me vengas con la boludez de las pruebas. Estamos esperando que la Corte decida, pero si la Corte se pone a favor de tu hijo, de su mamá, van a encontrar el sabor de lo que es la sangre viva, porque vamos a ir a una guerra civil. Estos por lo menos no se pusieron la ropa de los Ku Klux Klan de Bariloche. Tiene que tener cuidado Bariloche con el tipo de gente que a veces aparece en imágenes. Una parte de la sociedad fue la que sostuvo siempre a Priebke, el asesino de las fosas ardeatinas. Hay derecha fuerte ahí. Y en el extremo de esa derecha aparecen estos tipos así vestidos como el Ku Klux Klan, que no ha terminado, que sigue en sus actividades todavía en los Estados Unidos y que nunca terminará, porque está en el corazón negro, en el corazón de perro, pero de perro malo, que tiene la gente que se puede comportar de esta forma. O esta otra, la de Córdoba, que tomaron muñecos simbolizando a Cristina Fernández y Alberto Fernández para colgarlos en la plaza. Cada líder debe ser responsable de lo que ha creado. Se puede, desde liderazgos como el del Che Guevara, influir en todas las juventudes de todos los tiempos en la cosa más sana que se puede tener, que es el deseo de ver un mundo mejor y más justo. O se puede gravitar, como Negri, Bullrich y Echeverre, de esta manera, creando este tipo de gente. Ellos son los responsables. Para nada resultan ajenos a todo lo que dolorosamente se vivió ayer otra vez en la Argentina. En una situación en la que estamos haciendo una recordación de lo que fue ese 2012, porque nos abrió el camino de una participación ciudadana enorme para lo que hoy es Juntos por el Cambio, para lo que hoy es el PRO. Yo lo que creo que lo que ha hecho el gobierno es aumentar todas las incertidumbres. Incertidumbre sanitaria. Nadie puede explicar al final qué va a pasar con las vacunas. Tenemos incertidumbre económica. Incertidumbre judicial ahora, que por favor no renuncien los 3 jueces. Con todos los medios a favor, partido que gobernó hasta hace poco tiempo, no consiguen reunir gente. Lo que había en el Obelisco ayer no llega al 2% del estadio de River para tomar una medida. En este momento
hace 5N desde hace un largo rato, en todo el día lo ven 6, 7, 8, 10 estadios de River. Para que usted tenga una idea, el 2% quiere cambiar el país. El 2% que ocuparía las instalaciones del estadio de River si fueran todos allí en vez de ir al Obelisco o a la Plaza de Mayo. Después aparecía Echeverre diciendo miles de entrerrianos y no tenía ni para armar un asado a su alrededor. Pero no me importa tanto el número. Sí es bueno saber, para que usted no se preocupe ni se angustie, que esa gente a la que le dan el primer plano, que el diario Clarín toma fotografías de tal manera que parezcan muchos, aunque usted vio cámaras arriba de C5N mostrando con claridad cuánta gente había, pero son muy malos, son tremendos. Mi compañero, detrás de la cámara, ayer los tuvo que padecer, y Lautaro Maislin, cualquiera que hubiera pasado por allí, y que hubiera sido identificado como un hombre que no pensaba como ellos, ni siquiera diferente, que no fuera alguien como ellos, hubiera sido desterrado de esta manera. No van a cambiar el país con el 2%. El sueño del helicóptero que tienen Mañeto, Clarín y el diario La Nación no lo van a poder cumplir así, ¿eh? Por octava vez han fracasado en el número. Nunca van a poder llevar 40.000 personas. ¿Por qué de verdad? 40.000 personas que ya no tengan ningún tipo de vergüenza, porque van sin consignas, van porque sí, hablan de cuarentena, hablan de la cuestión judicial como el pobre individuo en el que devino o siempre fue, uno no sabe, Mario Negri. Con todo esto, igual instalan un clima de tanto odio, rencor, inquina en la República Argentina, que es una vergüenza, y todo porque estas son marchas hechas contra la democracia. Es el malestar de la democracia lo que a ellos les arruina la vida. Vamos a escuchar finalmente a Leopoldo Moró a propósito de la marcha. Y lo central de esta movilización es sostener, efectivamente, como lo dicen ellos, a Bruglia y a Bertucci en sus cargos. ¿Por qué los quieren sostener? No solamente porque los pusieron a dedo en su momento, no porque esté en juego una cuestión constitucional, al contrario, lo constitucional es que se desplacen del lugar que fueron puestos a dedo, sino porque los necesitan imperiosamente para mantener la impunidad de Macri. Leopoldo. La cuestión no es la impunidad de Cristina, la cuestión es la impunidad de Macri. Me voy con Pablo Dugan, pero lo invito que de las imágenes de este fin de semana se quede con ese abrazo en la quiaca de Alberto Fernández y Evo Morales, y con las palabras de Arce y con las de Pablo Iglesias. Todos ellos están pugnando por hacer un mundo un poco mejor. Olvidémonos de esta tristeza que provocan las imágenes de esos locos arrastrados por quienes también han perdido el sentido de la realidad y son los que trabajan lamentablemente desde la política de la derecha en la Argentina. Con Pablo Dugan les estoy diciendo hasta mañana, si Dios quiere.